El Mahabharat Adiparva, sección 228. Dijo Vaishampayan: entonces aquellos destacadísimos guerreros en carro, Krishna y Arjun, montaron en sus carros y se pusieron en lados opuestos del bosque. Y comenzaron por doquier la gran matanza de las criaturas que habitaban el Kandav. En cualquier punto en que pudiera verse que alguna de las criaturas que vivían en Kandav intentaba escapar, hacia allí se lanzaban aquellos héroes poderosos para evitar su fuga. Realmente, esos dos excelentes carros no parecían más que uno, y los dos guerreros que en ellos iban, un solo individuo. Y mientras que ardía el bosque, cientos y miles de criaturas vivientes comenzaron a correr en todas direcciones, lanzando tremendos alaridos. Algunos tenían quemada una de sus patas. Algunos estaban abrasados por el exceso de calor. Algunos salían y otros corrían de un lado para otro del miedo. Y algunos abrazaron a sus hijos y otros a sus padres y hermanos y murieron calmadamente, movidos por el afecto que les hacía imposible abandonar a sus seres queridos. Y hubo muchos que, mordiéndose el labio inferior, ascendían verticalmente y pronto caían en remolinos al ardiente elemento más abajo. Y se pudo ver que algunos se revolcaban en tierra, con sus alas, ojos y patas quemadas y ardidas. Los estanques y las charcas dentro del bosque, recalentadas por el fuego que las rodeaba, comenzaron a hervir. Los peces y las tortugas que en ellos había, perecieron todos. Durante aquella gran matanza de criaturas vivientes en ese bosque, los cuerpos encendidos de muchos animales hacían parecer que el mismo fuego hubiese adoptado muchas formas. Los pájaros que remontaron vuelo para escapar del incendio fueron traspasados por las flechas de Arjun y hechos pedazos caían hacia el ardiente elemento más abajo. Atravesados completamente por las flechas de Arjun, los pájaros caían al bosque en llamas, lanzando sonoros gritos. Los habitantes del bosque, heridos por esas flechas, comenzaron a rugir y a aullar. El clamor que suscitaron era semejante al tremebundo rugir que se escuchara otrora cuando se batió el océano. Las poderosas llamas del fuego ardiente alcanzaron el firmamento y provocaron gran ansiedad entre los propios dioses. Entonces, todos los ilustres moradores del cielo fueron en masa ante el ser de los 100 sacrificios y los 1000 ojos, esto es, ante su jefe, aquel demoledor de asuras. Acercándose a Indra, dijeron los dioses: «Oh, Señor de los inmortales, ¿por qué quema Agni a esas criaturas de allá abajo? ¿Ha llegado la hora de la destrucción del mundo?» Vaishampayan prosiguió: al escuchar estas palabras de los dioses y verificar en persona lo que estaba haciendo Agni, el matador de Vritra, Indra, partió en protección del bosque de Kandav. Y Vasav, Indra, el jefe de los dioses, cubrió pronto el cielo con cúmulos de nubes de toda especie y comenzó a llover por encima del bosque en llamas. Aquellas masas de cientos y miles de nubes, ante la orden de Indra, comenzaron a derramar sobre Kandav la lluvia en chorros gruesos como el mástil de un carro de batalla. Pero las lluvias se secaban en el mismo cielo por el calor del fuego, y por lo tanto no podían alcanzar el fuego en absoluto. Entonces, enojado con Agni, el matador de Namuchi, congregó enormes cúmulos de nubes e hizo que derramaran una fortísima lluvia. Mientras las llamas luchaban contra aquellas densas descargas, cubierto por aquellas masas de nubes, el bosque, lleno de humo y destellos de relámpagos, era cosa pavorosa de ver. Sección 229.
dijo Vaishampayan. Entonces Vivatsu, Arjun, el hijo de Pandu, invocó a sus armas excelentes y evitó la descarga de lluvia de Indra con una lluvia de sus propios proyectiles. Y Arjun, de alma inmensa, cubrió pronto el bosque de Kandav con innumerables flechas, como cubre la luna a la atmósfera con una densa niebla. Cuando el cielo, por encima de aquel bosque, quedó cubierto así con las flechas de Arjun, no hubo ya criatura que pudiera escapar de allí abajo. Y ocurrió que mientras la floresta ardía, no se encontraba en ella Takshak, el jefe de las serpientes nagas, pues a la sazón se había ido al campo de Kurukshetra, pero se hallaba allí Ashwasen, el poderoso hijo de Takshak. Hizo aquel grandes esfuerzos para escapar del fuego, pero confinado por las flechas de Arjun, no logró encontrar el camino. Fue entonces que su madre, hija de una serpiente, se decidió a salvarlo tragándoselo. La madre primero engulló la cabeza de aquel y luego su cola, y deseando salvar a su hijo, la serpiente marina se elevó de la tierra mientras todavía se hallaba ocupada en tragar la cola de su hijo. Pero no bien Arjun la vio escapar, le separó la cabeza del cuerpo por medio de una flecha filosa y puntiaguda. Indra observó todo, y con el deseo de salvar al hijo de su amigo, el portador del rayo privó a Arjun de su conciencia, haciendo soplar un viento violento. Durante esos breves instantes, Ashwasen logró efectuar su huida. Al ver aquella manifestación de poder ilusionante y engañado por la serpiente, Arjun se enfureció muchísimo. De allí en más, trozaba a cada animal que procuraba escapar por el aire en 2, 3 o más fragmentos. Y en su enojo, Arjun y Agni y también Vasudev maldijeron a la serpiente que había escapado de manera tan artera, diciendo: ¡que nunca seas famoso! Y Jishnu, Arjun, al recordar el engaño de que fuera objeto, se enfureció y cubrió el firmamento con una nube de flechas, procurando luchar contra el dios de los 1000 ojos. A su vez, el jefe de los celestiales, al ver airado a Arjun, buscó luchar contra él y le lanzó sus propias fieras armas, cubriendo la vasta extensión del firmamento. Entonces los vientos, dando fortísimos rugidos y agitando todos los océanos, congregaron en el cielo cúmulos de nubes cargados de torrentes de lluvia. Aquellos cúmulos de nubes comenzaron a vomitar truenos y terribles chispazos de relámpagos cargados de centellas. Entonces Arjun, poseedor del conocimiento de los medios de respuesta, lanzó el excelente proyectil llamado Vayavya, con los mantras adecuados para disipar esas nubes. Con esa arma, la fuerza y energía del rayo de Indra y la de esas nubes resultaron destruidas, y los torrentes de lluvia con los que tales nubes se hallaban cargadas se desecaron totalmente, y el relámpago que jugueteaba entre ellas fue también apagado. En un momento aclaró el cielo, libre de polvo y oscuridad, y una brisa fresca y deliciosa comenzó a soplar, y el disco del sol adoptó de nuevo su estado normal. Entonces el consumidor de la manteca clarificada, Agni, contento, pues nadie podía obstaculizarlo, adoptó diversas formas, y rociado por la grasa que exudaban los cuerpos de todas las criaturas, ardió con todas sus llamas, llenando al universo con su rugir. Entonces, numerosos pájaros de la tribu de Garuda, portadores de plumas excelentes, al observar que el bosque se hallaba protegido por Krishna y Arjun, descendieron llenos de orgullo desde lo alto de los cielos, deseosos de golpear a tales héroes con sus alas, picos y garras de trueno. También innumerables nagas, con sus rostros radiando fuego, descendieron de lo alto, acercándose a Arjun, y vomitaban todo el tiempo la ponzoña más virulenta. Al verlos acercarse, Arjun
los hizo pedazos con flechas mojadas en el fuego de su propia furia. Entonces, aquellos pájaros y serpientes, ya sin vida, cayeron hacia abajo en el ardiente elemento, y también se acercaron, deseando batalla, innumerables asuras y gandharvas, y yakshas y rakshasas y nagas, que emitían terroríficos alaridos, armados de máquinas, cuyas gargantas vomitaban metralla y balas de hierro, y catapultas que disparaban piedras enormes, y cohetes se aproximaron para golpear a Krishna y Partha, con su energía y fuerza aumentadas por la furia. Pero a pesar de que descargaron una perfecta lluvia de flechas, Vivatsu los interpeló en tono de reproche y les cortó las cabezas con sus propias filosas saetas. También Krishna, aquel matador de enemigos, dotado de gran energía, hizo una gran matanza de daityas y dánavas con su disco. Muchos asuras de inconmensurable fuerza quedaron inmóviles como los restos y hierbajos que deposita en las orillas la violencia de las olas, traspasados por las flechas de Krishna y abatidos por la fuerza de su disco. Entonces Shakra, el dios de los dioses, Indra, se lanzó contra aquellos héroes, montado en su elefante blanco y empuñando su rayo, que jamás descarga en vano, y lo lanzó con gran fuerza. Y el matador de los asuras les dijo a los dioses: ¡son hombres muertos! Al ver que su jefe empuñaba el rayo, todos los dioses tomaron sus respectivas armas. Yam tomó la mortífera masa, oh rey, y Kuber su bastón con púas, y Varun su lazo y su hermoso proyectil, y Kartikey, el hijo de Shiv, empuñó su larga lanza, y allí se quedó, inmóvil como el monte Meru. Los Ashwinis formaban con sus plantas resplandecientes en la mano. Datri formaba con el arco en la mano, y Jay con un grueso bastón. Tuashtri, de gran energía, enarboló enfurecido una enorme montaña, y Surya formó con un dardo brillante. Mrityu con un hacha de combate. Aryaman iba de aquí para allá con una terrible masa erizada de agudas púas. Y Mitra formaba con un disco filoso como una navaja. Y Push, Bhag y Savitri, oh monarca, se lanzaron enfurecidos sobre Krishna y Partha, llevando en mano arcos y cimitarras, y los Rudras y los Vasus, los poderosos Maruts y los Vishwadevs, y los Adyas resplandecientes todos por su propia energía, así como muchos otros dioses, armados con diversas armas, se lanzaron contra aquellos hombres exaltados, Krishna y Partha, para derribarlos. En aquel gran conflicto se vieron maravillosos portentos, que por doquier privaban a cada criatura de sus sentidos y que semejaban los que aparecen en el momento de la disolución universal. Pero Arjuna y Krishna, invencibles e intrépidos en la batalla, al ver que Shakra y los otros celestiales se preparaban a pelear, esperaron con calma, arco en mano. Hábiles en la batalla, aquellos héroes furiosos asaltaron a la hueste de dioses en su avance, con sus propias armas semejantes al trueno. Repetidamente dispersados por Krishna y Arjuna, los celestiales dejaron finalmente el campo de batalla por temor y buscaron la protección de Indra. Los Munis, que desde el cielo contemplaban la batalla, al ver derrotados a los dioses a manos de Madhav y Arjuna, se llenaron de asombro. Al ver, además, Shakra, repetidas muestras del valor de aquellos en el combate, se sintió sobremanera complacido y se lanzó una vez más al ataque. El castigador de Pak, un demonio, provocó a continuación una densa lluvia de piedras, con el deseo de verificar la habilidad de Arjuna, que era capaz de disparar el arco hasta con su mano izquierda. Con gran furia, Arjuna dispersó aquella densa descarga con sus flechas. Entonces, cuando el de los 100 sacrificios vio dispersarse aquella lluvia,
volvió a producir otra vez una descarga de piedras aún más espesa. Pero el hijo del castigador de Pak, Arjun, alegró a su padre desviando también aquella descarga con sus flechas veloces. Entonces Shakra, deseoso de arrasar al hijo de Pandu, arrancó con sus manos un enorme picacho del Mandara, una montaña con árboles encima y todo, y lo lanzó en contra de aquel. Pero Arjun, con sus flechas de vuelo veloz y boca de fuego, partió aquella montaña en 1000 pedazos. Los fragmentos de la montaña, al caer desde los cielos, parecían como el sol, la luna y los planetas, que desplazados de sus posiciones, cayeran sobre la tierra. El enorme pico montañoso cayó sobre aquel bosque y en su caída mató a numerosas criaturas que habitaban el Cándava. Sección 220. Dijo Vaishampayan: entonces los habitantes del bosque de Kanda, los Dánavas y los Rakshasas y los Nagas, los lobos, osos y otros animales silvestres, y los elefantes de sienes reventadas, y los tigres, los leones con sus melenas, y los venados, búfalos por centenares, pájaros y otras diversas criaturas, asustados por las piedras que caían y extremadamente ansiosos, comenzaron a volar en todas direcciones. Veían al bosque ardiendo por doquier y también a Arjuna y Krishna listos con sus armas. Atemorizados por los terribles ruidos que se escuchaban, aquellas criaturas perdieron la capacidad de moverse. Al ver arder el bosque en incontables lugares y a Krishna dispuesto a acabar con ellos con sus armas, lanzaron todos terribles alaridos. Ante aquel tremendo clamor y también con el rugir del fuego, el entero firmamento parecía resonar con la voz de nubes portentosas. Keshav, de oscura tez y poderosos brazos, para lograr la destrucción les lanzó su enorme y feroz disco, resplandeciente de energía propia. Los moradores del bosque, incluyendo Dánavas y Rakshasas, afligidos por aquella arma, quedaron destrozados en cientos de pedazos y cayeron en la boca de Agni, pulverizados por el disco de Krishna. Los asuras se hallaban salpicados de sangre y grasa, y parecían las nubes del ocaso. Y el de la raza de Vrishni o Bharat se movía diestramente como la muerte en persona, matando pishachas, que son brujas, y pájaros y nagas y otras criaturas por millares. El propio disco que las manos de Krishna lanzaban una y otra vez regresaba a su mano después de matar incontables criaturas. El rostro y la forma de Krishna, alma de toda cosa creada, se volvió terrible de ver mientras se hallaba empleado de este modo en la matanza de los pishachas, nagas y rakshasas. Entre los celestiales que allí se habían congregado no hubo uno que pudiera derrotar en combate a Krishna y Arjuna. Cuando vieron los celestiales que no podían proteger al bosque de la potencia de estos dos, Krishna y Arjuna, y extinguir el incendio, se retiraron de la escena. Entonces, oh monarca, el de los 100 sacrificios, Indra, al ver que los inmortales se retiraban, se llenó de gozo y aplaudió a Krishna y Arjuna. Y cuando los dioses abandonaron la lucha, una ¿dónde está? Una voz incorpórea dijo en tono profundo y fuerte, dirigiéndose al de los 100 sacrificios: tu amigo Takshak, jefe de las serpientes, no ha muerto. Antes de que comenzara el incendio de Kandava, se fue de viaje a Kurukshetra. Oh Asab, comprende por mis palabras que Vasudeva y Arjuna no pueden ser vencidos en batalla por nadie. Ellos son Nar y Narayan, aquellos dioses de otrora sobre los que se hablaba en los cielos.
Tú sabes cuál es su energía y cuál es su coraje. Invencibles en combate, estos óptimos rishis de antaño son inconquistables por cualquier ser de cualquiera de los mundos. Ellos merecen la adoración más reverente por parte de todos los dioses y asuras, yakshas, rakshasas, gandharvas, seres humanos, kinaras, son músicos de los dioses, y nagas. Por lo tanto, oh Vasab, corresponde que te retires de aquí con todos los dioses. La destrucción de Kandab ha sido ordenada por el destino. Entonces, el jefe de los inmortales, reconociendo la verdad de aquellas palabras, depuso su cólera y sus celos y regresó al cielo. Los habitantes del cielo, oh monarca, al ver que el ilustre Indra abandonaba la lucha, lo siguieron junto con todos sus soldados. Entonces, aquellos héroes, Vasudev y Arjun, cuando vieron retirarse al jefe de los dioses, acompañado por todos los dioses, lanzaron un rugido de leones, y Keshav y Arjun, oh monarca, después de que Indra se retiró de la escena, se pusieron sumamente contentos. Aquellos héroes presenciaron intrépidamente el incendio del bosque. Arjun repelió a los celestiales como el viento dispersa las nubes y mató con lluvias de flechazos a incontables criaturas que habitaban el Kandab. Destrozadas por las flechas de Arjun, ninguna de las innumerables criaturas pudo escapar de la quemazón del bosque. Más que pelear con él, ni siquiera las criaturas más fuertes allí reunidas podían enfrentar a Arjun, cuyas armas jamás fueron fútiles. Arjun se movía por doquier en su carro y a veces traspasaba a 100 criaturas con una sola flecha. Y otras veces a una sola criatura con 100 flechas. Las criaturas mismas, privadas de la vida, comenzaban a caer en la boca de Agni, el dios del fuego, derribadas como por la misma muerte. En las orillas de los ríos, o en llanos desparejos, o en los crematorios, fueran donde fuesen las criaturas que habitaban en Kandab, no hallaban reposo, pues donde quiera que buscaban refugio se veían afligidas por el calor. Y las hordas de criaturas gritaban de dolor, y los elefantes, los ciervos y los lobos lanzaban gritos de aflicción. Ante tales sonidos, los peces del Ganges y del mar, y las diversas tribus de Vidyadharas que moraban en ese bosque se aterrorizaron. Oh armipotente, nadie podía siquiera mirar a Arjun ni a Janardhan, el de tez oscura, cuanto menos batallar con ellos. Con su disco, Hari mató a los rakshasas, dánavas y los nagas que se lanzaban en bandadas sobre él. De enormes cuerpos, sus cabezas eran separadas del tronco por el veloz movimiento del disco y caían al fuego ardiente ya sin vida. Las llamas, complacidas de tan grandes cantidades de carne, sangre y grasa, ascendieron a gran altura sin una voluta de humo siquiera. Hutasan, el dios del fuego, con ardientes ojos de color carmesí, con lengua flamígera y boca enorme, y el cabello de su coronilla hecho puro fuego, bebía, con ayuda de Krishna y Arjun, aquel torrente de grasa animal semejante al néctar, y se llenó de alegría. Sumamente complacido, Agni logró una gran felicidad. Y sucedió que el matador de Madhu vio de pronto a un asura llamado Maya, que escapaba de la casa de Takshak. Agni, que tiene a Vayu por auriga, adoptó una forma corpórea con los cabellos desgreñados y rugiendo como las nubes persiguió al Asur con el deseo de consumirlo. Al ver al Asur, Vasudev se quedó con el arma en alto, listo para derribarlo. Al ver el disco levantado y a Agni que lo perseguía desde atrás, Maya dijo: «Oh Arjun, ven a mí, protégeme». Al escuchar su afligida voz, dijo Arjun: «No temas». Aquellas palabras de Arjun, oh Bharata, parecieron revivir a Maya. Cuando el hijo misericordioso de Prita le dijo a Maya que no tenía nada que temer, el de la raza de Dasarha ya no quiso matar a Maya, que era hermano de Namuchi, y tampoco lo quemó Agni.
Vaishampayan continuó. Protegido de Indra por Krishna y Partha, Agni, dueño de gran inteligencia, ardió en aquel bosque durante 5 y 10 días. Y mientras ardía el bosque, Agni solo salvó a 6 de sus moradores, a saber, Ashwasen, el hijo de Takshak, y no menciona a nadie más. Ashwasen, Maya y 4 pájaros Sharingakas. Fin de la sección 230.